Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Muchas veces se habla de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Si examinamos cada una de esas 7 palabras, tenemos un sentido profundo de lo que significa la cruz para nosotros. Jesús en la cruz comienza diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús había venido para algo. Con el pecado, el cielo estaba cerrado. Nadie podía entrar. Así dice el libro del Génesis: el Señor mandó cerrar el cielo cuando entró el pecado. El cielo estaba cerrado, no podía entrar ninguno. Jesús viene expresamente para que sea perdonado el pecado de los hombres. Solo la sangre de Cristo, que representa el sacrificio de Jesús en la cruz, podía borrar el pecado. Muchos algunas veces van a lugares especiales donde dicen que les hacen limpias, con huevos, con limones, con agua de chilca y otras cosas. Más sucios los dejan porque cometen un pecado. Porque solo la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. Ninguna otra cosa, solo la sangre de Cristo. Ahora, estimados hermanos, no es fácil aceptar el perdón de Dios, no es fácil. Una de las tentaciones graves que el espíritu del mal nos quiere poner es desconfiar de la misericordia de Dios. Y por eso muchas personas ya se han confesado varias veces y han sido perdonadas y siempre están recordando. Es como desconfiar de la misericordia de Dios. Desconfiar de lo que puede la cruz de Cristo. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, limpia. Una vez que nosotros nos hemos confesado con sincero arrepentimiento, debemos sentirnos limpios. Y por eso el Señor nos dice por medio del profeta Isaías: no me acordaré más de sus pecados. Hay que tomarle la palabra al Señor: no me acordaré más de sus pecados. También dice la Biblia: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, solo Él. Ningún otro puede perdonarnos pecados, ningún ser humano, solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ahora, todos nosotros somos intercesores cuando oramos por otros, pero ¿qué es lo que hacemos? Acudir a Jesús para que interceda por nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que lo primero que el Señor dice: perdónalos. Para eso ha venido el Señor, para que se abriera el cielo. El único que podía perdonar y perdona al ofrecer su sacrificio en la cruz. La sangre de Cristo es lo único que logra perdonar el pecado. También Jesús a uno de los ladrones que fue crucificado con él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es eso? Aquí la Biblia dice que los 2 ladrones estaban injuriando al Señor al principio. Como estuvieron ahí varias horas, tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor que hablaba, que clamaba. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Y ellos estuvieron escuchando varias horas la palabra de Dios. Seguramente sintieron, como dice la Biblia, la espada que se les hundía hasta lo profundo del corazón, la palabra de Dios.
y se les abrió el corazón, por lo menos al de la derecha. Del otro, del de la izquierda, no se dice nada. Pero el de la derecha dice que de pronto, después de haber estado injuriando y maltratando a Jesús, desahogando toda la ira y cólera que tenía al ser crucificado, de pronto, al oír, seguramente le llegó la fe. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Oyeron a Jesús y la palabra se les metió como espada. Y entonces él dejó no solo de insultar, sino comenzó a regañar al otro. Deja de estar insultando a ese es justo. Justo en la Biblia quiere decir el que está en buena relación con Dios. Ese es justo. Nosotros somos injustos, por eso estamos pagando nuestro pecado. O sea, aquel estaba haciendo una confesión de pecado. Se estaba reconociendo pecador. Dios no puede perdonar al que no se reconoce pecador. Pero durante todas esas horas que estuvieron con Jesús, el Espíritu Santo estuvo actuando. Y se le abre el corazón a uno de los malhechores. Y ese comienza a decir, deja de insultar a ese es justo, nosotros estamos pagando. O sea, él estaba pagando lo que había hecho. Eso de pagar es una figura literaria, es decir, las consecuencias de lo que yo hice me están cayendo encima. Y Jesús, cuando ve que aquel hombre confía en él, porque dije, ese es justo, no lo insultes, ese es justo, nosotros somos pecadores, por eso estamos pagando aquí nuestra deuda. Y en ese momento Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente entró junto con Jesús en el paraíso. El paraíso estaba cerrado, por así decirlo, por el pecado. Nadie podía abrirlo. Jesús viene para abrirlo con su sangre preciosa. Se perdona el pecado, entonces ya pueden entrar. Jesús en su predicación dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Así dice en el Evangelio de San Juan. O sea, Jesús con anticipación había dicho, yo voy a ser levantado. Los que estaban ahí no entendían, más tarde captaron. Esto era lo que quería decir Jesús. Voy a ser levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todos los que crean no se condenen, sino tengan vida eterna. Jesús se los había adelantado, yo voy a ser levantado. Ahora, cuando veían a Jesús en la cruz, el Señor ya lo había dicho, que iba a ser levantado y que todos los que lo vieran con fe van a quedar perdonados. Entonces miraban a Jesús. Aquellos miraban la serpiente, la señal que el Señor les había dado. Si pecaban, entonces veían la serpiente de bronce en lo alto, y la serpiente, símbolo del mal, les recordaba su mal, su pecado, y se arrepentían. Aquella imagen no tenía ningún poder, era un símbolo, como toda imagen son símbolos. Las imágenes no tienen ningún poder, sino son símbolos que representan a Jesús en la cruz, que representan a Jesús multiplicando panes, bendiciendo. Ahora, de pronto, Jesús toma la iniciativa, ve ahí junto a la cruz que San Juan había llevado a María, la madre de Jesús. Y al verla llorando con el corazón partido, Jesús se dirige a ella y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le señaló a San Juan. San Juan no era hijo carnal de Jesús. Jesús no tuvo hijos. He ahí a tu hijo. Entonces le señaló a San Juan. San Juan es el símbolo del discípulo. El discípulo por excelencia nos representa a todos. San Juan entonces dice, la tomó y se la llevó a su casa.
Él se hizo responsable de cuidar a la Virgen María. Todo cristiano como Juan recibe el regalo del Señor. El Señor le dice, he ahí a tu madre. Y le entrega a su madre para que lo auxilie, para que esté junto a él. El que no quiere recibir a la Virgen María es como un discípulo al que el Señor le dice, he ahí a tu madre, te entrego a mi madre. No, gracias. Nosotros no le decimos no gracias, sino gracias, Señor. Y nos llevamos a la Virgen María como nuestra madre, como se la llevó San Juan. Ella es nuestra gran auxiliadora. Toda mamá es una auxiliadora, pero la Virgen María, espiritualmente hablando, es la gran auxiliadora de nosotros. Su oración más poderosa ante Jesús que la nuestra. Hay muchos intercesores, pero hay algún intercesor que es más santo que otros. La Virgen María es la Santísima. Ante Jesús es nuestra gran intercesora. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La Virgen María, la gran madre que el Señor nos dejó, he ahí a tu madre, es el regalo que Dios nos ha dado y nosotros nos la llevamos a nuestra vida. Viene una frase de Jesús muy impresionante. Hubo un momentito en que Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí no era un reclamo, no era un reclamo. Tal vez nos ayude a entender esto lo que dicen los místicos cristianos que hablan de la noche oscura. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el cura de Ars, pasaron por momentos en que se veían en una noche oscura. No oían la voz de Dios por ningún lado, como que estaban solos. Una prueba que el Señor quería para ellos, para que pasaran por ese momento por el que pasó Jesús, para santificarlos más, por supuesto. No era por ninguna maldad. Todos pasamos a veces por noches oscuras. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Me habrá abandonado? Por supuesto que nunca nos va a abandonar. Pero la tentación que el espíritu del mal quiere ponerme. María Santísima pasó por noches oscurísimas. Piensen ustedes, ella jovencita como de 15, 16 años, que de pronto queda embarazada y ella sabe que es solo por obra del Espíritu Santo. Pero otros han decidido, ¿y qué pasó con esa? Y el pobre José, su novio, ¿y qué pasó? Y a José le tiene que ayudar Dios por un medio de un sueño visión en donde le explica todo. Mira, lo de tu novia María es por obra del Espíritu Santo. Tómala como esposa. Va a tener un hijo y tú como papá le vas a poner el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él viene para salvar a los hombres. Entonces Dios le ayuda en su noche oscura a José, para que se ilumine aquella oscuridad por la cual está pasando. Nada menos que su novia, él pues normalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces decidirse a otro pueblo para no tener que denunciarla. Si la denunciaba, la apedreaban en la calle. Y José, muy noble, prefirió mejor, me voy a ir a otro lugar para no tener que hacer eso que le tocaba hacer. Todos nosotros pasamos por nuestras noches oscuras y en esas nuestras noches oscuras nos acompaña la Virgen María, que ya pasó por estas oscuridades. Hubo un momento en que Jesús gritó, tengo sed. Hay dos clases de sed, la sed biológica, la que estaba sufriendo Jesús en ese momento, después de tantas horas, y ya no aguantaba, tengo sed, se estaba muriendo de la sed. Pero también hay una sed espiritual de almas. Jesús venía a pasar esa experiencia, tenía sed de la salvación de las almas. En Getsemaní, Jesús sudó sangre por el temor y de lo que venía, todo un Jesús. Y sin embargo, no fue librado del miedo, el temor, sudó sangre. Y hasta llegó a decir, Padre,
si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, Padre, si hubiera otro modo, pero dijo inmediatamente, pero que se haga tu voluntad. Es decir, él tuvo terror de lo que venía, él sabía todo eso. Él no venía a jugar, a ser un mártir, no. Él iba a experimentar todos los dolores del sacrificio de la cruz, y por eso dijo eso. Ahora, cuando Jesús había pasado por todo eso, llegó a decir, todo está consumado. Es decir, Padre, gracias, ya cumplí con esa misión terrible, todo está consumado. Y muy consolador para nosotros, ya no hay nada más que hacer, ya Jesús lo hizo todo para nuestra salvación. No quiere decir nos vamos a cruzar, no, vamos a estar activos confiando en la misericordia de Dios, recibiendo con alegría el perdón que Él nos da y no dudando de ese perdón. Él me perdonó. No hay pecado que no pueda borrar la sangre de Cristo cuando nos arrepentimos de todo corazón. Entonces, todo está consumado. Yo no le debo nada a Dios porque Jesús ya pagó lo que yo debía. Eso para usar una figura literaria. Yo no puedo pagar eso, Jesús lo pagó en lugar mío. Es decir, todo está consumado, tengan confianza. Ustedes han sido justificados, es decir, puestos en buena relación con Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Qué cosa tan maravillosa. Todo está consumado, nos dice el Señor. Yo ya pagué lo que tú tenías que pagar. Siéntete perdonado, siéntete amado. El cielo está abierto para ti, que has confesado tus pecados y has recibido la sangre de Cristo, que es lo único que puede perdonar el pecado. Y Jesús ya, en lo último, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, entregó el espíritu. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y ya venía el descanso del sábado. El descanso del sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y entonces en lo que tenían que descender, bajar de la cruz, arreglar y todo lo demás, pasaba el tiempo, tenían que apresurarse. Y entonces los ajusticiados no morían, ahí estaban. Tuvieron que romperle las piernas. Al romperle las piernas se venían abajo y quedaban asfixiados. Le rompieron las piernas al primer ladrón, al otro iban donde Jesús, pero vieron que ya estaba muerto. A este no hay necesidad de romperle las piernas. Entonces, de todos modos, un soldado dice, le voy a hundir la lanza, y le hundió la lanza en el costado y salió sangre y agua. Y ese soldado no sabía que estaba cumpliendo lo que ya estaba escrito en el profeta Isaías, no le quebrarán los pies, las piernas. A los otros se las habían quebrado y en Jesús ya estaba escrito, a él no le van a quebrar las piernas. Y de su costado salió sangre y agua. La sangre simboliza lo único que puede borrar el pecado. El agua, una vez que está borrado el pecado, viene el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, la llenura del Espíritu Santo. Y por eso aquí algunos comentaristas dicen, cuando aquí dice entregó el Espíritu, no solo quiere decir que Jesús murió, sino que ahora pudo entregar el Espíritu Santo. San Juan en su capítulo 7 dice lo siguiente. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado.
Fíjese lo que dice San Juan en su capítulo 7. Jesús todavía no había entregado el Espíritu Santo. Lo iba a entregar cuando cumpliera su misión. Entregó el Espíritu. Ahora ya podía entregar el Espíritu. Y por eso decían, entregó el Espíritu Santo. Antes no estaba entregado el Espíritu Santo y San Juan explica, es que Jesús todavía no había sido glorificado. Para San Juan, la glorificación de Jesús se lleva a cabo en la cruz. Cuando Jesús cumple, ya todo está consumado. Ya cumplí, Padre, ya cumplí. Ya pueden recibir el perdón los que se arrepienten y reciben mi sangre. Ya todo está consumado. Así es que Él no dejó nada pendiente. Ahora entrega el Espíritu Santo. Más tarde, en Pentecostés, va a entregar la plenitud del Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo tener el Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Esa la va a entregar en Pentecostés. Cuando los discípulos ya creen en Jesús, están en un retiro espiritual con María, 120 personas perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús, y en ese retiro espiritual, ahora de pronto viene lo que llamamos el milagro de Pentecostés. Quedaron llenos del Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Ellos el Espíritu Santo ya lo tenían, porque el día que resucitó Jesús y se les manifestó, les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a ser perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Capítulo 20 de San Juan. Habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora en Pentecostés reciben la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. En la cruz entonces el Señor entregó su Espíritu y ahora ya puede entregar el Espíritu. No lo había entregado antes de San Juan porque todavía no había sido glorificado. Ahora ya fue glorificado en la cruz, ya puede entregar el Espíritu Santo. Por eso, nosotros ante la cruz, primero como el buen ladrón, le decimos, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate, aquí estoy. Y como Juan, nosotros vemos del costado de Cristo salió sangre y agua. La sangre es lo único que puede perdonar mis pecados. Y ahora ya me pueden dar el agua del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya he sido limpiado con la sangre de Cristo. Todo esto indican esas 7 palabras del Señor, que no son un adorno, sino la explicación de lo que significa para nosotros la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea para todos nosotros. Amén.